Vamos a hablar ahora acerca de los postulados. Es importante conocer lo que es un postulado, pues nuestra vida cotidiana está regida por lineamientos para la sana convivencia, como son las leyes, las órdenes ejecutivas, las regulaciones, entre otros. Pero todos son de cumplimiento obligatorio o necesario para mantener el orden. En las matemáticas, como una ciencia ordenada, también existen definiciones, propiedades, postulados, teoremas, leyes, etcétera, etcétera, que podemos utilizar cuando estamos trabajando. ¿Qué es una definición? Pues las definiciones en geometría nos permiten entender el concepto y darle forma. Las propiedades son las reglas que se obtienen a partir de los axiomas, que son verdades lógicas mínimas de donde nace toda la matemática y no se cuestionan. El postulado, que es del que queremos hablar, es un principio que se admite como cierto sin necesidad de ser demostrado y sirve como base para otros razonamientos. El teorema, que es una proposición matemática ya demostrada, y el corolario, que es un teorema que nace o surge a partir de otro teorema ya existente. La ley, que es algo comprobado por sí y en sí mismo por cuestiones no manipuladas. La ley es una regla. Y la conjetura, que sería entonces un juicio o una opinión a partir de los indicios o datos. En el tema de hoy estaremos entonces trabajando con los postulados. Hay unos postulados acerca de los puntos, las líneas y los planos. ¿Ok? Y este postulado se acepta como verdadero porque estos postulados describen relaciones fundamentales de la geometría. El primer postulado nos dice que a través de dos puntos hay exactamente una línea. De un punto al otro siempre voy a lograr conectar una línea, no importa cuán pequeña, cuán grande sea. El segundo postulado nos dice que a partir de tres puntos que no están colineales, yo siempre voy a tener un plano. No pueden estar colineales porque formarían una línea. Y yo necesito que no estén en la misma línea para que formen un plano. Una línea contiene al menos dos puntos. Con dos puntos ya yo puedo hacer una línea. Puedo hacerla con más puntos, pero mínimo dos puntos. Un plano contiene al menos tres puntos no colineales. Al yo formar el plano, yo sé que por lo menos tengo tres puntos que lo definen. El 5, si dos puntos se encuentran en un plano, entonces toda la línea que contiene esos puntos se encuentra en el plano. El 6, si dos líneas se cruzan, entonces su intersección siempre va a ser un punto. Y si dos planos se cruzan, que es el 7, entonces su intersección es una línea. En el ejemplo nos pide que determinemos si cada afirmación es cierta siempre, a veces o nunca. Mi consejo es que cuando usted los trabaje, compare lo que se le está estableciendo con el postulado existente para que pueda decir si eso es a veces cierto, siempre cierto o nunca cierto. ¿Ok? En el ejercicio número 1 me dice que una línea contiene exactamente un punto. Y eso es nunca. Porque en el postulado 2.1 establece que a través de dos puntos hay exactamente una línea. ¿Ok? Y en el postulado 2.3 también nos dice que una línea contiene al menos ¿cuántos puntos? Dos puntos. ¿Ok? Lo cual lo hace falso. En el 2 me dice que los puntos no colineales R, S y T están contenidos exactamente en un plano. Y eso siempre es cierto, porque en el postulado 2.2 habíamos establecido que a través de tres puntos no colineales hay un plano. Y de hecho en el 2.4 dice que un plano contiene al menos tres puntos no colineales. Así usted va a hacer el 3, el 4, el 5 y el 6. En el próximo ejemplo nos da la figura que está al lado, que es la que usted va a seguir. Y me dice que viendo el segmento AC y el segmento DE o la recta DE que están en el plano Q, y donde AC y DE son paralelos, ¿verdad? No se encuentran en ningún momento, igual dan la misma distancia, que indica el postulado que yo puedo usar para demostrar cada enunciado como verdadero. Por lo tanto, yo voy a ver lo que se me da y el enunciado que aplica. Vamos a hacer el 6. A través
exactamente un plano contiene los puntos F, B y E. Pues yo sé que el postulado 2.2 me dice que a través de 3 puntos no colineales hay exactamente un plano. Lo mismo usted va a hacer en el ejemplo número 7. Vamos a ir ahora entonces con la parte de las demostraciones de párrafos. Cuando yo estoy hablando de demostraciones de párrafos, yo estoy hablando de hacer unas demostraciones que en matemáticas se llaman razonamiento y prueba. La geometría, más allá de realizar una serie de pasos o procedimientos, que a veces nos acostumbramos a que sean mecánicos porque queremos llegar a la solución, lo que se pretende es que se hagan conjeturas, se creen soluciones y se justifiquen los métodos que yo utilicé para llegar a los resultados, que utilice el pensamiento crítico. Por lo tanto, la prueba, con su demostración, es la esencia de las matemáticas, es lo que hace que las matemáticas sean válidas, porque puedo demostrarlo. La realización de conjeturas mediante razonamiento sobre el uso de las matemáticas y la justificación de las conjeturas para probar o demostrar las soluciones es necesario. Cualquier cosa menos no puede presentar la verdadera naturaleza de las matemáticas. Por eso el énfasis en que usted entienda el proceso y cómo llega a esa solución, no es la solución sola. La realización de una prueba o demostración conlleva tomar ese enunciado que estuvimos aprendiendo, que se llama así entonces, y llevarlo a un razonamiento donde yo utilice las propiedades de las que estábamos hablando, los postulados, las definiciones, las leyes, todo lo que conozco en matemática para llegar a esa conclusión. Para yo hacer esos razonamientos y pruebas, yo tengo que plasmarlos. Y yo lo puedo plasmar en dos formatos distintos. Uno se llama el formato que es en párrafo y el otro es el formato que es a 2 columnas o pruebas formales. Aquí vamos a comenzar a hablar de la demostración que se hace en párrafo. La demostración que se hace en párrafo, como bien lo dice la palabra, es un párrafo, pero es un párrafo que tiene una secuencia lógica para yo poder hacer la demostración. Lo primero que yo hago es que yo tomo esa hipótesis que me dieron, que muchas veces está escrita como dado, y que yo sé que en el enunciado es lo que comienza como sí, y la pongo en la primera oración de mi párrafo. Luego voy a enumerar en orden todas aquellas propiedades que una a la otra me van llevando hacia la demostración. Y al final voy a poner lo que se me planteó en el ejercicio como lo que se me pide que pruebe o demuestre, que es en la oración o el enunciado lo que se llama la conclusión o lo que está después de la palabra entonces. Eso es en el caso de la prueba. En el caso de las demostraciones a 2 columnas, yo voy a hacer, como bien lo dice la palabra, 2 columnas. En la primera columna le voy a poner el título de enunciado y en la segunda columna el razonamiento. Voy a hacer el mismo proceso, pero en un lado voy a hacer los cálculos y en el otro lado voy a escribir en palabras las justificaciones. Por lo tanto, cuando yo cojo la primera parte de lo que se me da, lo que está como el dado, yo escribo esa hipótesis en números o en símbolos y la primera palabra que voy a poner en el razonamiento siempre va a ser dado. Cuando sigo, entonces voy a hacer los próximos pasos geométricos o matemáticos que yo quiero que me lleven a demostrarlo. Y al lado de esos pasos voy a poner en palabras qué justifica ese paso, si es una definición, si es un postulado, si es una ley matemática, si es un teorema, si es un colorario, qué es lo que lo justifica. Y finalmente voy a cerrar la columna con esa última oración que va a tener primero el cálculo que estaba al lado de demuestre o pruebe y al lado la justificación de esas propiedades, definiciones, postulados que me llevaron a demostrar. Vamos a ver un ejemplo. Yo sé, como ya dije, que ese párrafo es ese argumento lógico que yo utilizo para ese razonamiento deductivo y llegar a esa demostración. ¿Ok? Una afirmación que yo demuestro la llamo teorema. ¿Ok?
Por lo tanto, miro el primer ejemplo. Yo tengo un triángulo que se llama ABC y tengo una línea BD que se llama una bisectriz, que es una secante porque corta, pero corta por la mitad. Por lo tanto, es una bisectriz angular porque corta por la mitad un ángulo. Y yo quiero escribir una demostración en párrafo para mostrar que ABD es congruente a CBD, que quedaron dos ángulos completamente iguales a ambos lados. Así que yo puedo decir que por definición una bisectriz angular, utilicé definición, divide un ángulo en dos ángulos congruentes, dado que BD es una bisectriz angular, el ángulo ABC se divide en dos ángulos congruentes y por lo tanto, y ahí voy a la conclusión que se me pidió, ABD es congruente a CBD. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio. El primero me dice que el ángulo A es congruente con D y que el ángulo D es congruente con E. Que escriba un párrafo de demostración. Esto primero que está aquí es con lo que yo voy a arrancar, porque eso es lo que me está dado. Por lo tanto, yo puedo decir, si el ángulo A es congruente con el ángulo D y el ángulo D es congruente con el D, entonces yo puedo plantear que el ángulo A y el ángulo D son congruentes y que el ángulo D y el E son congruentes, ¿verdad? Porque la definición de congruencia así lo establece. Por lo tanto, puedo decir también que si la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo E por la propiedad transitiva, entonces el ángulo A va a ser congruente con el ángulo E por la definición de congruencia. No lo tengo que establecer igual a como yo lo hice. Usted puede utilizar otras propiedades para llegar a la misma conclusión. Lo importante es que usted lo demuestre a través de una serie de pasos. Mire este ejemplo. Tengo dado que BD es congruente con EF, M es el punto medio de BC. Seguimos entonces. Lo pongo nuevamente porque este tenía un error, es dado que BC es congruente con EF. Ya yo sé que este dado yo me lo voy a llevar para iniciar, ¿ok? Y que M es el punto medio de BC, también me lo está dando, lo puedo usar para iniciar. Y N es el punto medio de M de EF. Escribo una prueba de párrafo para mostrar que BM es igual a N. Y yo sé que voy a concluir con lo que tengo que demostrar, ¿ok? Con esto comienzo y con esto termino. Por lo tanto, puedo establecer que si M es el punto medio de BC, que fue lo primero que me dieron, y N es el punto medio de EF, entonces BM, ¿verdad? BM es igual a la mitad de ¿quién? Pues es la mitad de BC. Y que EN va a ser la mitad de ¿quién? De EF. Por lo tanto, si BC, que fue lo que me dieron aquí, es congruente con EF, entonces yo puedo decir que al ser congruente miden lo mismo y por lo tanto son iguales por definición de congruencia. Y que la mitad de BC es la mitad de EF por la propiedad de la multiplicación, ¿verdad? Por lo tanto, BM va a medir lo mismo que ¿quién? Que N, que fue lo que me pidieron, por la propiedad transitiva. Y aquí lo estoy probando. Intenta ver cómo le va con el ejercicio número 3.